Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Amanecer Libertario. Hoy toca una nueva respuesta más, y es que en Twitter se está armando una polémica bastante grande, y es que el candidato para Juntos por el Perú, Arturo Ayala, ha dicho que el crecimiento del Perú es solamente floro, o sea, es puro cuento, y que no ha sido en verdad la causa, la constitución de 93, la salida de tantas personas de la pobreza, lo que él da a entender que esta pobreza bajó gracias a que hubo un boom de las materias primas, exactamente lo que pasó con Venezuela. O sea, recordemos que en Venezuela hubo un boom de las materias primas, sobre todo del petróleo, y como Venezuela vivía del petróleo, entonces empezaron a crecer. Pero ¿qué pasó con Venezuela cuando el precio internacional de las materias primas, sobre todo el petróleo, empezó a caer? Exacto, su economía se fue al diablo porque eran dependientes de los precios internacionales de estas materias primas. Pero ¿qué pasó con el Perú? Después del boom de estas materias primas, seguimos creciendo. Y es que acá se está distorsionando que el crecimiento del Perú se dio gracias a las materias primas, cuando eso no es verdad. El crecimiento del Perú, y esto no lo digo yo, lo dicen múltiples fuentes que voy a citar en este video, y ahorita vamos a ver lo que ha dicho Arturo Ayala para que ustedes vean que yo no les estoy metiendo cuentos, sino que él mismo lo ha dicho. Así que vamos a ir inmediatamente lo que él ha dicho. Y como podemos ver, yo tenía razón, esto es lo que él ha dicho y yo no estoy para nada de acuerdo. Se nos está intentando vender un floro de que Perú creció por eso, y si hubiera sido así ya deberíamos estar cayendo enormemente, pero en realidad estamos cayendo en crecimiento económico porque el Estado está creciendo, está aumentando las regulaciones, está aumentando los impuestos, está destruyendo la inversión privada internacional que está viniendo porque el Estado está creciendo, los trámites burocráticos están creciendo, el número de ministerios está creciendo, el número de comisiones está creciendo, y en general una serie de males que no tienen que ver nada con la libertad, sino con el Estado, que es el principal ente que combatimos los libertarios. Así que vamos a ver inmediatamente todo lo que te estoy comentando porque no me quiero enrollar bastante. Vamos a empezar, por ejemplo, en estos datos. Vamos a empezar a ver los datos. ¿Por qué? Porque yo podría bien fácil empezar con los datos de crecimiento, de pobreza, etcétera, pero esta vez he querido mencionar otros aspectos que muchas veces la gente no toma en cuenta. ¿Por qué? Porque son datos que son un poquito engorrosos de buscar, pero como yo chambeo y quiero que tú entiendas estos datos sin que te tomes el tiempo de investigar de dónde son, lo que yo hago es buscar la fuente. Te dejo la fuente abajo en la descripción del video y tú entras al estudio y lo lees todo si quieres, para que veas que lo que te estoy diciendo sí es verificable y no te estoy metiendo floro como otro tipo de personas que ya tú sabes quiénes son. Vamos a ver, por ejemplo, esto. Las tasas de retraso en el crecimiento se redujeron precipitadamente en menos de 10 años. Acá estamos hablando del crecimiento de los niños. Normalmente vemos que había grandes tasas de atraso en el crecimiento en nuestros niños, en los niños del país, pero gracias a que estos niños salen de la pobreza, se alimentan bien, sus padres tienen mayor poder adquisitivo, vemos cómo se ha reducido casi 15 puntos porcentuales en 8 años todos estos impedimentos al crecimiento. Entonces, por lo tanto, la población peruana, mientras sigamos creciendo, va a aumentar su estatura. Normalmente uno de los factores que impide el crecimiento de los niños son la baja alimentación, el bajo desarrollo, sobre todo provocados por el hambre, la pobreza, etcétera, y mínimas condiciones de vida. Pero vemos como acá, con este modelo, que supuestamente fue por materias primas, pero el boom ya pasó, por si acaso, el boom ya pasó hace bastante tiempo, vemos que cómo se reduce estos porcentajes, y se van a seguir reduciendo si es que obviamente tomamos el camino de la libertad. Pero obviamente si cambiamos la constitución del 93 e instalamos un modelo como el que teníamos antes, tipo Velasco, Alan 1, pues nos vamos a ir al carajo definitivamente. Lo que hay que entender es que estas personas quieren etiquetar a todas las personas que defendemos que se ha avanzado en estos años bastante. Nos quieren catalogar como fujimoristas. Ah, ya, tú defiendes la constitución del 93, fujimorista. Y no defendemos la constitución del 93, defendemos lo bueno que tiene esa constitución, porque si todo fuera malo obviamente habría que desecharla, pero no todo es malo. Así que para intentar quitarnos ese San Benito debemos empezar a decir que no somos fujimoristas, simplemente tenemos los datos y vemos que se ha avanzado bastante, y hay que eliminar todo lo malo, que es reducir el Estado, quitarle funciones, quitar impuestos, quitar regulaciones, quitar aranceles, quitar todo tipo de gasto burocrático y gasto innecesario para reducir al Estado su mínima expresión, que es lo que nos ha permitido salir de la pobreza. Pero si vamos a retroceder a la constitución del 79, que probablemente sea la peor constitución que ha tenido el Perú, una constitución estatista, socialista,
socialista, que le daba al Estado miles y miles de derechos, que le daba al Estado oportunidad de meterte la mano en el bolsillo, más que esta, pues no avanzamos para nada. Yo quiero profundizar en las reformas de la libertad, pero si ellos no quieren ver estos datos como el crecimiento de los niños, pues ese no es mi problema, es el problema de estos. Yo diría que estas personas que niegan el crecimiento es como negar, no sé, que el cielo es azul, negar que la tierra es redonda. Así que yo les voy a poner el mote, y esto lo va a quedar así para todos los videos del canal, que estas personas que niegan los datos empíricos son terraplanistas económicos, porque tienen lo peor del terraplanismo y no saben nada de economía. Porque para ser estatista y creer que el Estado debe agrandarse, hay que ser un burro en economía como estas personas. Así que continuamos, por ejemplo, con el crecimiento promedio anual del ingreso rural por habitante, para que ustedes vean cuánto ha crecido los ingresos de los habitantes rurales, ni siquiera urbanos. Vemos cómo en 1994, hasta 1994 era de 1 y ahora estamos en 7,2. O sea, ustedes creen que esto es por arte de magia, que es gracias a una materia prima. No, esto se basa en sólidas instituciones que respetan el libre mercado y la propiedad privada. Todavía nos falta mucho. Perú está en los últimos puestos de respeto del libre mercado, de la libertad económica, respeto a la propiedad privada. Pero antes estábamos peor. Y estas personas nos quieren llevar a lo que éramos antes. Un país extremadamente pobre, con un Estado gigante, lleno de burócratas. O sea, el Estado no puede crecer ni un ápice más, pero lo va a seguir haciendo mientras nuestra discusión esté, o mejor dicho, en regresar a la última constitución, que es nefasta. O sea, es lo último que se debe pedir. Lo que hay que mejorar es cambiar el capítulo económico. ¿Por qué? Porque esta constitución ni siquiera es liberal. Para nada. Esta constitución dice en el capítulo económico: economía social de mercado. Social de mercado. Yo quiero una economía de libre mercado, totalmente diferente. Hay que quitarle el poder al Estado, pero los políticos no quieren soltar la mamadera. Y los que le quieren dar la mamadera, que son los estatistas, tampoco lo van a hacer. Así que, como ven, los datos son fríos, son datos comprobables que tú vas a poder verlo abajo en la descripción. Luego seguimos aquí, señores, con el acceso a la electricidad. Como ven, estoy viendo muchos indicadores para que ustedes vean que yo podría agarrar y ver el PBI per cápita, pero muchos dirán: no, pero el PBI, ¿qué crees que el PBI per cápita no ayuda a nadie? Sí, que crees que el PBI per cápita no ayuda a nadie. Como vemos, que estos años ha crecido bastante, y vemos la capacidad de acceso a la electricidad. Vemos cómo nuestro país, en 1994, solo el 64% de la población tenía acceso a la electricidad. Sí, así como lo ves. Vemos con el crecimiento económico cómo hemos pasado actualmente a estar en 2018. Estos son los datos: 95.2. Ya estamos cerca del 100%, señores. O sea, solo hay un 5% de la población que todavía hay que ayudarlos con crecimiento económico, obviamente, para llevar acceso a la electricidad. Como ven, son datos sociales para que ustedes vean que los datos están de nuestro lado. Por ejemplo, si personas estatistas, que no quiero mencionar tantos nombres el día de hoy, pero personas estatistas tuvieran datos y tuvieran razón en los datos macroeconómicos, ustedes verían que para cambiar la constitución, ellos, en vez de salir: no, la desigualdad, no, la pobreza, que no tienen datos y por eso no saben qué decir, saldrían con datos de Excel, con estadísticas. ¿Ven cómo no hemos crecido y cómo la constitución del 79 era mejor? Así está bien, pero no salen con datos porque no los tienen. Esa parte del espectro político, que puede ser de izquierda, pero también de derecha, que hay mucha parte de la derecha que es estatista y quiere más Estado, pero para su conveniencia. Por eso los libertarios estamos en contra del estatismo, y el estatismo está en la izquierda y en la derecha, así que a los dos hay que criticarlos duramente por igual. Así que eso hay que tenerlo muy claro. Y acá también he puesto el índice Gini, señores. El índice Gini es el gráfico que mide la desigualdad. Mucha gente se preocupa por la desigualdad. A mí, como libertario, no me importa nada la desigualdad. Lo que yo quiero eliminar es la pobreza, no la desigualdad. Pero hay muchas personas que dicen: no, la desigualdad. Vemos que el crecimiento económico reduce la desigualdad. Vemos como ahora somos un país muchísimo más igualitario en ingresos que lo que éramos antes de que vino el boom, gracias al respeto a la libertad económica y a la propiedad privada. O sea, no hay ni un solo dato que los avale, señores. O sea, no hay un solo dato que diga que estamos peor ahora que antes. O sea, la verdad es que me llega bastante, la verdad, cómo personas pueden mentir. Por eso estamos nosotros, para desenmascararlo, todas sus mentiras.
que la verdad es que mejor voy a tratar de calmarme. Luego tenemos este artículo de Piensa PE, que por ejemplo hacen un recuento y nos ven y nos muestran el índice de pobreza en el Perú. Vemos que en los últimos periodos la pobreza era más de la mitad de la población, vemos cómo cae y actualmente estamos cerca del 20, datos antes del periodo de crisis por la pandemia, obviamente. Mejor dicho, por la cuarentena, ojo, no la pandemia, la cuarentena. Y vemos cómo el índice de pobreza extrema en el Perú ha ido cayendo siempre desde los años 2000, desde el 2000 para adelante. Luego que vino el shock económico que fue necesario y salvó al Perú, y eso sin ser fujimorista. Fujimori fue un dictador, fue un presidente autoritario también, fue una mala persona y está bien que esté en la cárcel. O sea, nadie está defendiendo a Fujimori. Anti que me digan fujimorista, jamás, señores, jamás. Libertario, jamás fujimorista, jamás de los jamás y jamases. Lo aclaro para las personas que ven por primera vez mi canal. Índice de pobreza extrema en la sierra del Perú, vemos cómo sigue bajando. O sea, son datos incuestionables, señores, que una vez que hubiera pasado el boom de las materias primas, estos datos deberían crecer. ¿Por qué no creen? ¿Por qué no decrecen? Pero bueno, y ahora he estado mostrando datos internacionales, he estado mostrando datos también que han sido recogidos del propio Perú, pero vamos a ver qué dice la BBC. BBC es un diario de derecha, no es un diario de derecha, al contrario, yo diría que es un diario progresista hasta decir basta. Pero por ejemplo, vamos a ver qué dice este medio llamado la BBC. ¿Acaso dirán que este milagro, que lo vamos a leer acá, cómo Perú deslumbró al mundo al reducir más del 50% de la pobreza en 10 años? ¿Acaso dirán que solamente se redujo la pobreza por el boom de las materias primas? ¿O dirán que tuvo muchísimo que ver la liberalización de la economía? ¿Ustedes qué creen? Yo estoy seguro que el boom de las materias primas ayudó bastante, pero para nada es el mecanismo principal. Si fuera el mecanismo principal estaríamos como Venezuela, porque una vez que pasa el boom de las materias primas caemos otra vez en la miseria, porque nos volvemos un país dependiente que no desarrolla una economía y no desarrolla otros rubros. Pero en el caso del Perú no es el caso, para nada es el caso. Vamos a ver lo que ellos dicen. ¿Cómo lo hicieron? La historia empieza en los años 90, cuando el país liberó su economía como parte del programa de ajuste estructural del Banco Mundial. El país liberó su economía. A ver, para que lo entiendan este tipo de personas, lo liberó. También ayudaron las materias primas, obviamente, ¿cómo no van a ayudar? Pero ni mucho menos somos un país que gracias a solamente eso estamos donde estamos ahora. Abrirse a nuevos mercados, ¿qué significa? Liberalizar economía, para que ustedes lo entiendan, le permitió al Perú beneficiarse de los precios récords de la exportación de sus minerales. Acá dice que nos ayuda bastante, particularmente a China, y atrajo inversión extranjera. ¿Y cómo se atrae inversión extranjera? Con seguridad jurídica, respeto a la propiedad privada, liberalización de la economía, cosas que apoyamos los libertarios, que actualmente en el Perú son muy, pero que muy poco, pero gracias a que se abrió un poco, logramos todo esto. Imagínense si se aplican las ideas de los libertarios, ¿dónde estaríamos, señores? Con lo que pudo reducir la deuda pública y la inflación y aumentar su ahorro nacional. Perú disfruta ahora de una de las economías de mayor crecimiento de América Latina. Como ustedes lo están viendo, todo esto lo corrobora hasta un diario progresista. Luego tenemos esta noticia: Perú fue el país con más reducción de la pobreza, ni siquiera monetaria, multidimensional, o sea, electricidad, comida, vivienda, etcétera, 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 en la última década. Seguimos con lo mismo, señores. O sea, no se sostiene ese argumento de que solamente con las materias primas somos lo que somos. O sea, no se sostiene para nada, sí, para nada. O sea, se han confundido con Venezuela, señores. Y por último, quería ahorrarme este gráfico, que este gráfico es una recopilación de artículos de Lampadia junto con el Instituto de Libre Empresa, que lo van a tener abajo en la descripción. Tenemos lo siguiente: estos son los resultados económicos por constitución del 79 versus 93. No hay ni un solo dato económico, social, que indique que en el año 79 para adelante, hasta que se cambió en el año 93, hasta después del Fujishock, nos diga que estábamos mejorantes. No hay ni uno solo, señores. O sea, hay que desmentir a estas personas que son estatistas, que odian el crecimiento, odian la libertad, odian la propiedad privada. Hay que desmentirlos con datos, hay que destruir su floro, porque ese floro es dañino, señores. Las nuevas generaciones van a crecer pensando que viven peor
de lo que vivieron sus padres, cuando es todo lo contrario. Nuestros abuelos jamás vivieron la prosperidad que estamos viviendo ahora, prosperidad que ahora se ve amenazada por el estatismo de nuevo, por la creación de empresas públicas, por la creación de nuevos gastos, por la creación de deuda, por la creación de impuestos, por la creación de nuevas entidades estatales, regulatorias, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestra libertad está muy pero que muy en peligro, y lo que hay que hacer es una reforma muy fuerte y cambiar el rumbo unos 90 grados, por ejemplo, y empezar a liberalizar, a privatizar empresas malas, y sobre todo liberalizar hasta decir basta, bajar los impuestos de una manera impresionante, quitar trabas burocráticas, liberalizar el mercado, liberalizar la contratación laboral, quitando trabas burocráticas que los estatistas ponen. O sea, una cantidad de reformas que me quedo 3 horas hablando de eso, así que no te floreen, que no, mejor dicho, impide que se difundan bulos, mentiras, y no, antes no estábamos mejor, estamos muchísimo, pero que muchísimo mejor que antes, y no hay ni un solo dato económico serio que te diga que Perú es lo que es ahora gracias al boom de materias primas. Para nada. Lo que es Perú ahora es gracias a la libertad, poca libertad que nos ha dado esta constitución, y es mejor seguir adelante y no regresar para atrás. Y ahora sí, muchísimas gracias por haber visto este video. Dale like, suscríbete si te gustó, porque subo videos todos los días a las 7 de la noche, hora Perú, y nos vemos en el próximo programa. Un saludo y hasta pronto.